Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo nos engaña realmente Satanás? Vamos a mirar las escrituras para ver cómo nos advierte Cristo mismo en relación al engaño y de cómo podemos estar y de cómo protegernos. Obviamente, de entrada quiero decirles que en el Padre Nuestro, ahí el Señor nos enseña a orar. Él dice, líbranos del malo. Esa es una oración para pedir que nos libre de Satanás, ¿verdad? De entrada. Pero vamos a mirar que el engaño tiene que ver con el Evangelio. En Mateo 24, nosotros ya estudiamos Mateo 24, donde habla Cristo Jesús en relación a que nos advierte que no nos dejemos engañar. El Evangelio es que nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Nosotros no somos buenos, Dios es bueno. El que ve a Cristo, ve a Jehová, ve al Padre. Nosotros somos salvos en la obra redentora de Cristo. ¿Cómo nos engaña Satanás? Haciéndonos pensar que nosotros somos buenos, o simplemente alejándonos de la palabra de Dios, dejando la oración y dejando la palabra de Dios. Vamos a las escrituras. En Lucas 13, del 10 al 17, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe de trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Esto es metafórico para nosotros. Jesús sanó a los enfermos, en este caso a una mujer que estaba encorvada. Eso representa, por ejemplo, sanó ciegos, leprosos, personas que no podían oír, les abrió los oídos. Eso nos representa a todos nosotros. ¿Cuándo nos sana el Señor? Cuando creemos al Evangelio. Cuando creemos al Evangelio, entramos en el reposo. Por eso dice el Señor, es en un día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo para nosotros? Cuando nosotros reposamos de las maldades que ha hecho Satanás en contra de nosotros y como consecuencia el sufrimiento, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. O sea, hay sufrimiento por cuestión de pecado. Entonces, una vez que nosotros somos cubiertos con la sangre del Cordero, nosotros creemos por fe que nosotros ya somos salvos. Cristo nos perfecciona, nos limpia de todo pecado, y si nos limpia de todo pecado, somos perfectos a los ojos de nuestro Padre, siempre y cuando que nos quedemos ahí, que no nos salgamos del Evangelio, que nosotros somos salvos por la gracia de Dios y no por nuestras obras. Ahí es en donde Satanás engaña a las personas. Y si ustedes estudian Mateo 24, ahí dice, no se dejen engañar. Van a venir falsos profetas, les van a enseñar cosas que básicamente tienen que ver con el orgullo, ¿verdad? Satanás engaña de muchísimas formas, pero la principal es que te saca del Evangelio. Cuando te sales del Evangelio, a eso
hay un malentendido, digamos, en la doctrina católica. El pecado de muerte del que habla a Juan, el pecado de muerte es salirse del evangelio. Hay pecados que no son de muerte, ¿verdad? La carne peca. Entonces, pero el pecado de muerte es salirse del evangelio. Si te sales del evangelio, ya no estás cubierto con la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque ya te estás ensalzando, ya te estás vanagloriando porque tú eres mejor que otros. No, nosotros somos limpios por lo que Cristo hizo por nosotros, por lo que Jehová hizo por nosotros, mandándonos a su Hijo para que lo conozcamos. Y en la medida que conocemos a Cristo, conocemos a Jehová. Jehová es amoroso, Él es amor. Mateo 13:25. Fíjense bien, Cristo enseñando acerca de, ustedes vean el contexto, dice 13:25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué hace Satanás? ¿Por qué somos engañados? Porque dormimos, hermanos. Dormir quiere decir dejar el evangelio y alejarnos de la palabra de Dios, dejar la oración. Si tú duermes, si tú no estás en oración, te vas a dormir y como consecuencia Satanás te va a engañar y vas a regresar al mundo. Fíjense, aquí lo dice, Mateo 13:20, es la parábola el trigo y la cizaña. En el 13:39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Ustedes lean el contexto. Ahora, vamos a ver cómo ya desde Isaías lo menciona, que todo tiene que ver con idolatría. Esta es la idolatría, hermanos. Cuando estamos hablando de dormir y de irnos al mundo, estamos hablando de idolatría. Andar en el mundo, los placeres de la vida, todo eso es idolatría. Vamos a Isaías 44 del 9 al 22. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo, y luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Aquí está hablando de imágenes que hacían las personas y que siguen haciendo, desafortunadamente. Imágenes de San Judas Tadeo, de la Virgen, de pinturas, todo tipo, todo esto es vanidad, hermanos. Dice, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Mucha gente le dice esto al dinero, ¿verdad? No, con dinero baila el chango. No, que con dinero puedo llevar a mis hijos al doctor. No, que con dinero... Bueno,
Aquí lo está diciendo, la avaricia es idolatría. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta. Nomás fíjense de qué está hecho el papel. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira mentira lo que tengo en mi mano derecha? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres tú. Yo te formé, siervo mío tú. Siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cristo, cuando estaba hablando con los fariseos y ellos no entendían, les decía, ustedes no entienden. Vamos a mirar. Juan 8 del 31 al 47, lean el contexto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les dijo, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo, aquí obviamente está hablando metafóricamente, Pablo habla sobre esto. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Vayan, eso está en la carta a los Romanos, en donde Pablo explica esta alegoría del hijo de Sara y del hijo de la esclava. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Qué hizo Abraham? Creyó. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes hacen las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Fíjense cómo aquí le están diciendo de que, ¿se acuerdan que María Virgen, ella fue embarazada por obra del Espíritu Santo? Pues fíjense, aquí le están recordando que en realidad ella se acostó con un hombre antes de casarse con José. Es lo que le están diciendo. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de vuestro padre el diablo. Ahí está. Porque mucha gente, muchas personas les dicen y les dicen y les vuelven a decir y les vuelven a decir y siguen con las mismas cosas. No creen. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás les ha cegado el entendimiento.
que tiene que ver con la idolatría. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él siempre ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ok, ¿qué pasa? Que cuando nosotros predicamos el Evangelio y estamos enseñando acerca de la obra del Padre y también del Hijo y del Espíritu Santo, muchas personas no, o sea, por ejemplo, a veces le decimos con la palabra de Dios. El rezarle a María es idolatría. ¿Por qué la gente se aferra a eso? Porque no creen a la verdad. No creen. O sea, creen en parte, pero no creen, no son libres. Entonces, ¿quién les ciega el entendimiento? Satanás. ¿Dónde comienza esto? Con la falsa doctrina. Por eso yo les digo, la doctrina católica es falsa. Es falsa, es de Satanás. ¿Por qué? Se habla de Dios, se predica la palabra de Dios. Eso está bien. Pero la doctrina en sí, el catecismo, es de Satanás. ¿Por qué? Porque te dicen que eres salvo por cumplir los 10 mandamientos. Y no, hermanos. Nosotros somos ya salvos en Cristo Jesús, ya somos salvos. La consecuencia de creer el Evangelio es que amamos a nuestro prójimo. Ese es el fruto, se le conoce como el fruto, pero ya es consecuencia de haber sido salvos. Está como tú, si tú te estás ahogando, antes de tú poderle dar algo a alguien, vamos a decir que tú le quieres dar a las personas fruta. Traes fruta, estás en un barco, le quieres dar fruta, pero te caes al lago o al mar. Entonces, mientras estás ahí te estás ahogando, no sabes nadar. Entonces, viene Cristo y te saca del agua. Ya eres salvo. Entonces puedes dar el fruto, entonces puedes dar estoy hablando alegóricamente, obviamente. Entonces puedes dar ese fruto. Mientras estés en el agua ahogándote, no puedes. Cristo nos saca del agua. Ahí ya somos salvos. Entonces podemos dar el fruto. Esa es la diferencia. Entonces, si se fijan, la falsa doctrina está por donde quiera, hermanos. Está por donde quiera. Está en la Iglesia Católica, está con los testigos de Jehová, está en todas hay engaño. Entonces, unos por una forma, otros por otra, otros por otra, otros por otra. Pero la persona que cree el Evangelio es salva. El Evangelio es simple. Jesús, el Hijo de Dios. El que ve a Cristo Jesús, ve a Jehová. Murió por nosotros en la cruz, llevando el castigo que nosotros merecemos. Cristo resucitó. O sea, nosotros ya no morimos. Esa es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Nosotros ya no le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque entendemos, ese es el significado de la resurrección de Cristo. Si Cristo resucitó, entonces nosotros ya no tenemos miedo a la muerte. Ese es el último enemigo a vencer. Juan 7 del 15 al 23.
No sé por qué tengo esto, hermanos, pero bueno, lo voy a leer. Y se maravilla, Juan 7 del 15 al 23, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Yo no puse esto, hermanos. Yo no sé cómo apareció aquí. La cosa es de que está aquí. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuran matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos se maravilláis. Por cierto, Moisés les dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, se enojan conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Ahora vamos a Mateo. Fíjense cómo a Jesús lo decían que él tenía demonio. Entonces Jesús sana a una persona en un día de reposo. Yo ya expliqué eso varias veces. Nuestro reposo es Cristo Jesús. El día que tú crees el Evangelio, ese día naciste. Eres nacido de nuevo. Nueva criatura eres. Ahora vamos a Mateo 26, 40 al 43. Esto tiene que ver con lo que yo les estaba diciendo, que debemos de estar despiertos. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿con que no pudiste velar una hora conmigo? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez. Es cuando estaba en el huerto de Getsemaní, antes de... fue la noche que se lo llevaron para, para la crucifixión, o sea, fue cuando lo juzgaron. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. ¿Qué va a pasar cuando venga Cristo por segunda vez? Casi la mayoría de los discípulos de Cristo van a estar durmiendo. Esa es la realidad. Entonces, precisamente por eso viene Cristo, por la maldad de los demonios. Cuando la maldad llegue al cielo, la maldad de los demonios, entonces viene Cristo. Ahora, si hay algo, aquí Cristo lo dice bien claro, cómo protegerte contra las acechazas de Satanás. Velad y orad. O sea, estén despiertos, estén despiertos. ¿Qué dice Pablo? Efesios 6, del 10 al 12. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto, Pablo? Revestíos
con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces es una lucha. Una persona que nace de nuevo, pues no está listo. Es como un soldado, ¿verdad? Llegas a las filas para pelear, pero pues eres nuevo. No, pues tienes que aprender, ¿verdad? Ya de antemano sabes el evangelio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo te vas a proteger? Aquí lo dice Pablo, ¿verdad? Con la armadura de Dios. ¿Cómo? ¿Verdad? Cuando vengan y te digan, tú eres un pecador. Sí, yo soy pecador. Sí. Ah, pero Cristo murió por mí. Él me perfecciona. Te viene una tribulación. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué dice Cristo? No temas. Ahí son las flechas. Aquí lo dice Pablo en la armadura. Entonces, así es como te tienes que proteger. Vamos a hacer el estudio de la armadura de Dios. Pero obviamente, si no lo hacen, si no entiendes lo que dice en la armadura de Dios, obviamente, pues no lo vas a entender. Entonces, para poder entenderlo, ya hay algunas cosas que tal vez tú ya sepas. Por eso se trata de estudiar toda la palabra de Dios, toda. So ya eres santo. Ya eres santo. En la medida que tú crees el evangelio, ya eres santo. Pero dice Cristo a los discípulos, en este caso yo soy un discípulo de Dios, dice, vayan y hagan discípulos. Yo estoy haciendo discípulos aquí, no míos, discípulos de Cristo, no mis discípulos, discípulos de Cristo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. So, tú ya fuiste bautizado en Cristo, ya conoces a Cristo. Si conoces a Cristo, conoces a Jehová. Entonces tienes que estudiar toda la palabra de Dios. Por eso yo siempre les he dicho, agarren la Biblia y léanla desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora el entendimiento te lo va a ir dando Dios poco a poco. Dios te va a ir dando el entendimiento poco a poco. ¿Por qué? Dios no te puede sacar de así de sopetón y ya para que des fruto. ¿Por qué? Porque no vas a estar preparado. No vas a estar preparado. Y también es difícil de explicarlo esto. Por ejemplo, se los voy a decir, está en el Antiguo Testamento, que tiene que ver un ejemplo para la iglesia. Esta es la explicación. Está explicado bien. Pero como te digo, está en el Antiguo Testamento. El Señor le dice al pueblo de Israel, cuando miró que la maldad de los amorreos que representan a los demonios llegó a un límite, al límite a donde dijo Dios, ok, no más. Estaban matando, sacrificando a sus propios hijos. A dioses, agarraban a los hijos, los agarraban y los aventaban al fuego. Entonces le pegaban a los tambores para que no oyeran los padres los gritos de los niños cuando eran arrojados al fuego. Entonces, cuando la maldad llegó al cielo, Dios usó a su pueblo escogido, que fue el pueblo de Israel, que duró 400 años esclavizado en Egipto. Les dice, ok, lo saca con mano poderosa de Egipto. Fíjense cómo Dios todo lo pone así como un rompecabezas. Ya Abraham le había dicho, esta tierra se la voy a dar a tus hijos. Dice, pero van a estar 400 años esclavizados. Entonces ya cuando se terminan los 400 años,
a Dios los saca de Egipto con mano poderosa, dándoles plagas a los egipcios, pasando por el Mar Rojo, llegando al desierto, llegando al monte Sinaí. Pero del monte Sinaí a la tierra prometida está el desierto. Tú tienes que pasar por tu desierto. El desierto son los problemas de esta vida. Entonces, de ahí, para que puedas entrar a la tierra prometida, hay un periodo de tiempo. Tienes que trabajarlo. De hecho, Pablo se lo dice a Timoteo. Timoteo, no, antes de cosechar tienes que trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Trabajar. La salvación es gratis, ya eres salvo. Pero para poder cosechar el fruto, tienes que estudiar la palabra de Dios. Tienes que orar, tienes que estar en armonía con el Señor. Tienes que conocer al Padre. O sea, en simples palabras, lee toda la Biblia y platica todos los días con el Señor. Todos los días. Eso es velar. Entonces, en la medida que Dios te va dando el entendimiento, porque yo te lo puedo explicar, pero no lo vas a entender. Entonces, tiene que ser poco a poco. Ahora, ¿qué pasa si el pueblo de Israel lo hubiera llevado así rápido, o sea, así corridito por el desierto? Se iban a amontonar las bestias. Entonces, no es fácil explicarlo, menos entenderlo. Entonces, Dios lo hace de una forma en donde nivela, porque aunque no lo creas, Dios les da de comer a los demonios. ¿Cuál es la comida de los demonios? Nosotros, cuando andamos en el mundo. Dios también les da comida a los demonios, pero cuando llega la maldad de ellos, que tiene que ver con la blasfemia contra el Espíritu Santo, o sea, porque ya ahorita los demonios se están haciendo pasar por ángeles de luz. Siempre lo han hecho, pero ahorita cada vez es mayor. En las iglesias evangélicas se miran tantas cosas sobrenaturales, pero son demonios. Esa es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Quién la comete? Los demonios. Esa es la blasfemia de ellos, porque ellos se están haciendo pasar por ángeles de luz y no lo son. Son demonios que están engañando. Dios los deja, ¿verdad? Pero llega un punto donde el Señor dice, no más, ¿verdad? En donde ya la fe, ahorita simplemente estoy estudiando la Biblia y la misma Biblia ya cada vez le están moviendo más significados para que la palabra de Dios cuadre con lo que están enseñando. Eso ya lo hizo la Iglesia Católica, ahora lo está haciendo la Iglesia Evangélica. Están haciendo, oh no, aquí no quiere decir esto, aquí quiere decir esto. ¿Por qué? Porque no cuadra, ¿verdad? Entonces, está por ejemplo en el griego, pero en el griego una palabra puede significar 3, 4 o 5 cosas. Entonces a veces se le da una interpretación que no es, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no le fallas? Tan simple como mantén la relación con Dios todos los días, lee la Biblia y ama a tu prójimo. Ahí no le cierras. Entonces ya en la medida que vienen las aflicciones, el Señor te va a ir dando palabra para que eventualmente des fruto. ¿Cuál es el fruto? De que no tengas miedo cuando vengan las aflicciones. Cuando te ataca tu enemigo, ¿qué tienes que hacer? Gózate. En lugar de andar ahí todo temeroso, ¡ay, mis hijos! ¡Ay, mi esposa! ¡Ay, mi esposo! ¡Ay, mi familia! No. Tranquilo, tranquila. Sométete al Señor. Padre mío, si esta es su voluntad, hágase su voluntad, Señor. Yo lo tengo a usted. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna.
Si hay alguna tribulación, déjale todo al Señor. Tú simplemente ve y está en comunión con Él, en oración, y esos miedos se van, se van. Si tú pones atención y tú callas delante de la presencia de Dios, Dios te habla. Tú le puedes decir, Señor, hábleme, Padre Santo, Señor, y no permita que yo sea engañado. Te puede venir un salmo a tu mente. Por ejemplo, te puede decir el Señor, Salmo 37, Salmo 22, Salmo 20. Deja que el Señor te hable. Pero cuando sientas la presencia del Señor, calla, no hables, no digas nada. Deja que Él te diga. Ve, agarra la Biblia, hazle caso a lo que te dice, lee lo que te dice, te da su palabra y te trae paz a tu corazón. No te salgas de ahí, no te salgas de ahí. Una vez que tiene paz, no te salgas de ahí y te vas al mundo. No, 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 quédate ahí, porque la tribulación la puede estar sufriendo tu familia, no tú. Es fácil uno llevar a veces es más fácil llevar una tribulación, es más difícil soportar la tribulación de tu familia. Pero aún ahí Dios te puede dar paz, que tiene que ver con lo que dice Pablo. Acuérdense que cada persona, Dios le va a pedir a cada persona por su cuenta. Pero, por ejemplo, una de las razones del matrimonio, de por qué el matrimonio es sagrado, es de que cuando una persona se desliga, esa persona ya no está protegida. Si esta persona que es santa y una persona se desliga, esa persona, y más si están los hijos, se desliga. Pero si los hijos se someten al padre o a la madre, que es santa o es santo, está protegido, pero no la otra persona. Entonces, ¿cómo se protege la persona? En la unión. Entonces, cuando viene la persecución por causa de los hijos, si los hijos no se someten al padre o a la madre, no están protegidos porque no están sometidos al Señor. Entonces, y esa persona le da cuentas al Señor, o sea, va a tener sus propias tribulaciones. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros simplemente le dejamos todo al Señor, porque si el Señor es bueno y Él sabe y Él nos conoce, ¿y qué tal si el Señor decide llevarse a alguno de nuestros hijos? Bueno, si esa es la voluntad de Dios, esa es la voluntad. ¿Por qué te va a dar miedo? Ahora, si te da miedo es porque, o dolor o pena, es porque eres carnal. Acuérdense lo que dijo Cristo. Cristo dijo, la carne es débil. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ser espiritual. Si eres espiritual, no te da miedo. Porque sabes de que el mismo Salomón lo dijo, ¿verdad? En relación a las personas que vivimos en este mundo. Él dice, lo que le espera al hombre. Dice, es mejor el que ya se murió. Dice, pero mucho más el que ni siquiera ha venido a este mundo. Entonces, si creemos en la vida eterna, si creemos que hay vida fuera de esta vida, pues ya no nos da miedo. Pero eso solo lo podemos hacer espiritualmente. Todas las personas carnales tienen miedo, todas, yo también. Entonces, ¿qué debo de hacer para no tener miedo? Ser espiritual, así de simple. Siendo espiritual, no hay miedo. No hay miedo a la muerte, no hay miedo de los hijos, no. Pero si uno se enfría, entonces vienen los miedos otra vez. Por eso debemos de estar despiertos, ¿ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.